Pokémon. Regreso a Kalos capítulo 58. El quien de Mienfoo. Un fanfic de Pokémon. Garra de dragón, Garchomp. El Pokémon de Iris se lanzó hacia adelante, con un aura verde claro rodeando sus garras mientras atacaba a su oponente. Mienfoo se dejó caer boca abajo, agachándose para esquivar el ataque y manteniéndose en una posición privilegiada para contraatacar. Usa palma de fuerza. Replicó Ash. Mienfoo se levantó de un salto, con una pata azul brillante, y la estrelló contra el pecho de Garchomp con todas sus fuerzas. El Pokémon dragón gruñó y se mantuvo firme, hundiendo los pies en la tierra blanda de la ruta 19. Mienfoo cayó al suelo y saltó hacia atrás, rebotando sobre las puntas de los pies, lista para su siguiente ataque. Mientras Iris y Ash practicaban su batalla, Brock y Serena se afanaban en preparar la cena. Brock cocinaba el plato principal en una olla grande sobre el fuego, mientras que Serena colocaba platos y cantimploras en una mesa de picnic cercana. Su pierna se recuperaba rápidamente, aunque todavía la trataba con mucho cuidado. 2 veces al día, intentaba presionarla para ver si aguantaba una rutina de entrenamiento, y 2 veces al día se sentía decepcionada. Serena no era la única con ganas de volver a entrenar. Mienfoo se entregaba por completo a su combate de práctica contra Garchomp, con ganas de perfeccionar sus habilidades tras su humillante derrota ante Aggron. Esquivó otro ataque de garra dragón, arrebatando una pequeña roca del suelo y lanzándola con destreza entre los ojos de Garchomp. El Pokémon dragón gruñó, irritado por el descaro de su oponente. Carga con cabeza de hierro, Garchomp. Ordenó Iris. La cabeza de Garchomp brilló blanca, endureciéndose aún más de lo normal, mientras corría hacia adelante para atacar. Acaba con él con la palma de fuerza, Mienfoo. Replicó Ash. Su Pokémon clavó los pies en el suelo, y su pata comenzó a brillar con una luz azul. Mientras su oponente avanzaba rápidamente, sintió que le temblaban las piernas. La visión de la cabeza brillante de Garchomp le traía recuerdos incómodos de su dolorosa derrota contra Aggron. Oía una voz familiar en su interior, que se hacía más fuerte a medida que Garchomp se acercaba. Esquiva. Esquiva. Gritó la inconfundible voz femenina. Esquiva o pierdes. El sudor comenzó a acumularse en la frente de Mienfoo, mientras cada músculo de su cuerpo le gritaba que se moviera. En el último segundo, Mienfoo abandonó su palma de fuerza y saltó a un lado, apartándose de la embestida de Garchomp. Su oponente aprovechó la oportunidad de inmediato, estampando el brazo contra el cuerpo de Mienfoo y aplicándole un tendedero. Mientras forcejeaba por incorporarse, sin aliento, sintió la poderosa garra de Garchomp envolviéndola y lanzándola por el campo. Cayó al suelo con fuerza por segunda vez, rodando dolorosamente hasta detenerse. ¿Sí? Buen trabajo, Garchomp. La elogió Iris. Sabía que acabaría esquivándola. Supongo que tú también, ¿no? Garchomp se giró y gruñó afirmativamente. Mienfoo gimió y se giró boca abajo para incorporarse. Podía oír fácilmente las palabras de Iris, que le llegaban a los oídos como burlas, aunque la voz furiosa en su cabeza las ahogaba. No es suficiente. Gritó la voz. Demasiado lento. Demasiado débil. Así nunca ganarás. Sus patas prácticamente se clavaron en el suelo, con la mandíbula apretada. No giró la cabeza para encarar los pasos de alguien que corría hacia ella. Mienfoo, ¿estás bien? Preguntó Ash. Su Pokémon no respondió, ni siquiera asintió, mientras ella se ponía de pie, sintiendo la sangre correr por sus venas. Ash suspiró aliviado. Mienfoo, te dije que usaras la palma de fuerza, empezó. Sé que preferirías esquivar, pero si vamos a enfrentarnos a la conferencia, necesitas. Mienfoo se giró hacia su entrenador, con toda la cara roja, y le clavó las palmas de las manos abiertas en el estómago, tirándolo al suelo. ¡Ak! Ash cayó de espaldas, tosiendo y agarrándose el estómago. Sus compañeros de viaje se quedaron sin aliento y corrieron a su lado, mientras Mienfoo retrocedía un paso. Ash. ¿Estás bien? Serena fue la primera en llegar a su lado, a pesar de su persistente lesión en la pierna. Se arrodilló junto a él y le ofreció una mano para ayudarlo a incorporarse. Estoy bien, respondió Ash, medio murmurando, con la mirada fija en el Pokémon que le había asestado el golpe. Mienfoo no esperó a que la mirada de todos se posara en ella. Giró sobre sus talones y se adentró en el bosque circundante, ignorando los gritos de su entrenadora para que regresara. Esquiva. Gritó la entrenadora de Mienfoo, y su voz resonó por toda la arena de entrenamiento. Otra vez. Esquiva. Más rápido. Mienfoo hizo lo que le dijeron, saltando, agachándose y zambulléndose entre rocas, mientras el Ridon de su entrenador la lanzaba.
Las piernas y los pulmones le ardían al esforzarse más, durante lo que parecieron horas. A pesar de las súplicas de su cuerpo, continuó dándole todo lo que tenía a este ejercicio. Necesitaba ser más rápida, más ágil, más. Una gran roca se estrelló contra ella, dejándola sin aliento y estampándola contra el duro suelo de tierra, de cara. Apenas tuvo fuerzas para gemir mientras rodaba boca arriba, cerrando los ojos y limpiándose la tierra de la cara. TCH. Mienfo abrió los ojos de nuevo y vio a una mujer de 20 y tantos años de pie junto a ella, con las manos en las caderas. Su rostro delgado estaba enmarcado por la larga cabellera dorada que le llegaba hasta la mitad de la espalda. Un par de penetrantes ojos morados miraban fijamente al Pokémon hurón en el suelo. Era su entrenadora, Cosette, y su pesadilla. No es suficiente, espetó. Si eso es lo mejor que tienes, caerás como un saco de papas en la conferencia. Te atacarán más rápido y te golpearán más fuerte que esto, y no eres lo suficientemente fuerte para aguantar golpes como esos. La mujer se agachó sobre las puntas de los pies, apoyando los brazos en las rodillas. Lo único que tienes a tu favor es tu agilidad. Esquivas o pierdes. Y no entreno a perdedores. Así que empieza a esquivar con ganas. Basta de estas tonterías. Dame todo lo que tengas y deja de aflojar. Mienfo tuvo que esforzarse para no lanzarle a su entrenadora una mirada furiosa. Ya se estaba entregando por completo a este entrenamiento, como siempre. No tenía nada más que dar. ¿Por qué esta mujer no podía verlo? Esto era muy distinto a lo que había sido Cosette cuando capturó a Mienfo por primera vez. La mujer no paraba de elogiar a Mienfo, encantada con su excepcional agilidad y capacidad de evasión. Se enorgullecía de presentar a su nuevo Pokémon a su equipo, que lo recibió con los brazos abiertos. Ese orgullo se había desvanecido en los últimos meses, ya que Mienfo no había cumplido con las expectativas imposibles de su nueva entrenadora. ¿Había cambiado poco a poco o siempre había sido así, en el fondo? Cosette se levantó, dio 2 palmadas y se alejó. Levántate. Vamos otra vez. Ridon, prepárate para el lanzapiedras. Mienfo dejó escapar un gemido, algo de lo que se arrepintió al instante. Cosette se dio la vuelta de inmediato, dando un pisotón. «Oh, ¿estás cansado?», preguntó con sarcasmo. «¿Tienes hambre? ¿Quieres descansar? ¿Quizás una botella?». Las palabras estaban cargadas de veneno al salir de su boca. «Si quieres parar, hazlo ya». Se giró hacia el Pokémon tierra a su lado. «Ridon. Vamos». Ridon miró fijamente a Mienfo por un instante, dirigiéndole al pobre Pokémon una mirada de disculpa antes de formar un círculo de rocas flotantes a su alrededor. Estas se lanzaron hacia Mienfo, quien se obligó a ponerse de pie para esquivar, y el ejercicio comenzó de nuevo. Tras más de 10 minutos de carrera, Mienfo finalmente se detuvo en medio del bosque. Cayó de rodillas, con el pecho agitado mientras recuperaba el aliento. La voz de Ash se había apagado hacía tiempo. O bien había desistido de buscarla, o bien se había alejado tanto que su voz ya no se oía tan lejos. Esta sesión de práctica había sido básicamente igual que las 3 anteriores. Otro intento de superar sus deficiencias. Otro intento de convertirla en algo que no era. Otro vergonzoso fracaso frente a su entrenador y sus compañeros Pokémon. Otro recordatorio de todas las maneras en que había sido una decepción. Soltó un chillido de irritación mientras golpeaba el suelo blando con los puños, inclinándose hacia adelante sobre manos y rodillas. ¿Por qué todos tenían que tratarla como a una niña, como si no supiera que era lo mejor para ella? Sabía de lo que era capaz y en qué era buena. Había sobrevivido sola y había evadido la captura durante años. ¿Por qué nadie podía dejarla luchar como ella sabía? ¿Por qué nadie confiaba en ella? Por eso odiaba las zapatillas deportivas. Cerró los ojos con fuerza, aún oyendo la voz de su antiguo entrenador en su cabeza, diciéndole que no era lo suficientemente buena. Con cada palabra, sentía que se hundía aún más, como si unas cadenas la apretaran y la tiraran al suelo. El peso que Cosette le había impuesto era realmente inmenso. Esperaba que su nuevo entrenador le quitara ese peso de encima, pero ahora volvía al mismo lugar de antes. Puede que sus palabras fueran más amables, pero la decepción seguía siendo la misma. Gimió y se puso de pie, adentrándose en el bosque a un ritmo más pausado. Si iba a estar allí, necesitaría una fuente de alimento. Un miedo helado recorrió las venas de Mienfo tan pronto como fue liberada de su Pokéball. A pesar de pasar varias horas recibiendo tratamiento en el centro Pokémon, aún sentía con intensidad el psicocorte de su enemigo Gallade contra el pecho.
Era lo último que recordaba antes de ser noqueada en la semifinal de la conferencia luminaria. Los sueños de victoria de su entrenador se habían desvanecido junto con su conciencia. Mienfoo levantó la vista nerviosamente y se encontró con la mirada de su entrenadora. Esperaba ver rabia, furia apenas contenida, pero la mirada de Cosette era extrañamente dulce. Quizás había un atisbo de preocupación en la resignación que se reflejaba en su rostro. Quizás era solo su imaginación. Entonces, empezó ella, perdiste. Mienfoo sintió como si otro corte psicótico la hubiera atravesado. Intentó mirar a Cosette a los ojos, pero sus ojos se desviaron un instante. Su vergüenza era demasiado poderosa para ignorarla. Déjame presentarte a alguien. Cosette se llevó la mano a la cadera y agarró una Pokéball, levantándola y presionando el botón frontal. Lo que emergió fue un Pokémon de pelaje oscuro decorado con plumas rojas, 20 centímetros más alto que Mienfoo. Les presento a Weavile, continuó Cosette. Mienfoo asintió, reconociendo la especie Pokémon, pero no estaba segura de qué hacía allí. La expresión de Weavile era vacía, sin ofrecer ninguna pista. Este es tu reemplazo. Confusión. Incredulidad. Luego, pánico. Mienfoo se levantó de golpe para mirar a su entrenadora y, desesperada, empezó a defender su caso. Cosette no podía con esto. Se había esforzado tanto. Le había dado todo lo que tenía. ¿Una oportunidad más, por favor? Debería haberlo pensado mejor antes de confiar en ti. Cosette ignoró las súplicas de su Pokémon, aunque tampoco las entendía. Ignoré todas las señales de que no eras lo suficientemente bueno. Pensé que si seguía presionándote, lograrías un gran avance y finalmente estarías a la altura. Ahora lo sé mejor. Nunca serás lo suficientemente bueno. Levantó la Pokébola de Mienfoo, presionando el botón frontal para activar el mecanismo de liberación oficial, antes de sujetarla con ambas manos y hacerla girar por la bisagra. Dejó que las dos piezas cayeran al suelo, cada una con el peso de un yunque de herrero. Ahora vete, dijo con un tono decididamente definitivo. Busca a alguien más a quien decepcionar. Cosette se dio la vuelta y se alejó, seguida por su Weavile. Mienfoo la miró aturdida mientras se alejaba. Su corazón prácticamente se paró, antes de que se le acelerara el pulso. Sintió la sangre bombearle en los oídos, apretó los puños con fuerza mientras su vista se enrojecía, y se lanzó hacia adelante sin pensarlo dos veces, ni siquiera una primera. 30 segundos después, Mienfoo corría hacia el bosque a toda velocidad. Superó fácilmente a Weavile, quien la perseguía, y también la voz enfurecida de su antiguo entrenador, quien le gritaba obscenidades. Tras varios minutos de persecución infructuosa, Weavile se vio obligado a rendirse y regresar para atender la pierna recién rota de su entrenador. Mienfoo corrió hasta que no pudo más, antes de acurrucarse al pie de un árbol. Se quedó dormida un rato después, negándose a recordar cómo había llorado hasta quedarse dormida. Bote. Mienfoo trepó sin esfuerzo a un árbol, con la mirada fija en una rama cargada de bayas anaranjadas redondas y azules. Se subió a la rama con cuidado, deteniéndose justo antes del punto donde la rompería. Se arrodilló y la sujetó firmemente con ambas manos, sacudiéndola con un movimiento cuidadosamente practicado. Una a una, las bayas cerca del extremo de la rama se soltaron lentamente, se rompieron y cayeron al suelo. Cada una rodó ligeramente al aterrizar, pero ninguna se separó demasiado de las demás, y pronto Mienfoo tenía una colección ordenada de una docena de bayas en el suelo. Satisfecha, comenzó a retroceder lentamente hacia el tronco del árbol, antes de que un suave silbido la detuviera en seco. El crujido de un arbusto atrajo su atención, y vio como un árbol largo y morado se deslizaba hacia el pequeño claro. La lengua de la criatura saboreó el aire mientras planeaba por el suelo, dirigiéndose directamente hacia las bayas naranja que Mienfoo había recogido. Mienfoo dejó escapar un lento suspiro antes de saltar, aterrizando con fuerza en la rama y rompiéndola desde la base. Agarró la rama con la pata al caer y la lanzó contra la cabeza de Arbok justo antes de que el Pokémon serpiente alcanzara su botín de bayas. Arbok chilló y retrocedió, siseando furiosamente a Mienfoo, quien se mantuvo firme mientras blandía la rama rota como arma. Arbok abrió la boca y escupió una lluvia de picaduras venenosas, que Mienfoo esquivó con facilidad rodando hacia un lado. Al ponerse de pie, Arbok se abalanzó sobre Mienfoo, mostrando los colmillos. Mienfoo blandió su rama hacia Arbok, que avanzaba con todas sus fuerzas, pero la serpiente la atrapó entre sus fauces y se la arrancó de la pata de Mienfoo al pasar volando.
Al aterrizar en el lado opuesto del claro, Arbok mordió la rama entre sus dientes, rompiéndola en varios pedazos pequeños. Mienfo adoptó una postura defensiva mientras Arbok se deslizaba, enroscándose y preparándose para atacar. La serpiente se enroscó con todas sus fuerzas, preparándose para un potente salto hacia su enemigo. El cuerpo de Mienfo se tensó. Sabía lo rápido que podía moverse un Arbok cuando se enroscaba con tanta fuerza. Solo tendría una fracción de segundo para esquivarlo cuando Arbok finalmente atacara. Tenía que estar preparada. Pasaron varios segundos mientras Mienfo esperaba el ataque inminente. El cuerpo de Arbok se contrajo repentinamente y todos sus músculos se tensaron a la vez. Sus ojos brillaron azules mientras usaba detectar, sin querer correr ningún riesgo. El mundo a su alrededor se ralentizó mientras Arbok comenzaba a desenrollarse y a abalanzarse, y Mienfo se preparó para esquivarlo. Un ruido diminuto, casi imperceptible, proveniente de su izquierda la dejó paralizada. No tuvo tiempo de mirar qué era, pero sonaba sospechosamente como el sonido de un Arbok deslizándose por la hierba. Escuchando con más atención, apenas pudo captar los sonidos de una respiración lenta y silenciosa a su izquierda. Y a su derecha. Y detrás de ella. No se había topado con un solo Arbok. Se había topado con una horda de ellos, todos trabajando juntos. Al menos 3 la acechaban a su alrededor, listos para atacar y clavarle los colmillos en cuanto los esquivara. No tenía a dónde huir. El corazón de Mienfo empezó a latir con fuerza, con el sudor acumulándose en sus patas, mientras Arbok se abalanzaba sobre ella y volaba por los aires. Su cuerpo le gritaba que esquivara, que se apartara, como su antiguo entrenador siempre le había ordenado, pero los peligros a su alrededor la mantenían paralizada. Observó a Arbok avanzar a cámara lenta, mientras su uso de detectar ralentizaba el mundo a su alrededor, dándole más tiempo para tomar decisiones, o en este caso, para lamentarse por no haberlas tomado. Agárralo con la palma de fuerza, Mienfo. La voz de Ash interrumpió repentinamente su pánico. La orden que recibió durante su batalla contra Garchomp resonó en su mente. Sin perder tiempo, Mienfo alzó su pata brillante y la empujó hacia adelante y hacia arriba, hacia la mandíbula de Arbok. El impacto detuvo en seco el ataque de Arbok, cerrándole la mandíbula. El cuerpo del Pokémon se desplomó al instante y cayó al suelo, hecho un ovillo. Arbok emitió un sonido aturdido, entre un siseo y un gemido, con la lengua bífida colgando de la boca. Mienfo solo tuvo un segundo para relajarse antes de que los Arbok a su izquierda y derecha se abalanzaran sobre ella al mismo tiempo. Pensando con rapidez, saltó a la derecha y se agachó, y el Pokémon serpiente voló sobre ella. Al pasar, se levantó y agarró a Arbok por el cuello, lanzándolo directamente contra el Arbok que se acercaba por la izquierda. Las dos serpientes chocaron de cabeza en el aire, cayendo al suelo igual que la primera, con sus colas ligeramente entrelazadas. Mienfo se giró bruscamente al oír al último Arbok moverse tras ella. En lugar de abalanzarse, el Pokémon salvaje lanzó una lluvia constante de dardos de aguijón venenoso en su dirección. Mienfo dio una voltereta para apartarse y se lanzó tras los cuerpos inconscientes de los compañeros caídos de Arbok. El único Arbok que quedaba se deslizó hacia adelante, con los colmillos relucientes, cuando los Pokémon inconscientes fueron lanzados repentinamente hacia él. Arbok chilló y saltó en el aire para esquivar, pero inmediatamente recibió un rodillazo en la mandíbula gracias a la patada salto alto de Mienfo. Arbok cayó de espaldas, con la vista nublada, y parpadeó varias veces para intentar encontrar a su objetivo. La visión de Arbok se aclaró justo a tiempo para ver a Mienfo asestando su palma de fuerza justo entre sus ojos, derribando al Pokémon venenoso. Mienfo exhaló y apoyó las patas en las rodillas un momento, observando el daño que había causado. 4 Arbok adultos e inconscientes yacían amontonados alrededor del pequeño claro, algunos de ellos aún emitiendo gemidos de dolor. 30 segundos antes, Mienfo había estado a una evasión imprudente de ser su almuerzo. Se levantó y caminó tranquilamente hacia su montón de bayas naranjas, tomando una con ambas manos y dándole un mordisco. Se sentó en el torso de uno de los Arboks para relajarse, engulló 2 bayas antes de recoger el resto y alejarse. «Ya voy», gritó la enfermera Joy con voz cantarina, mientras cruzaba corriendo las puertas corredizas hacia el vestíbulo. «Bienvenidos al centro Pokémon». Hizo una pausa, con la voz apagada, mientras observaba el vestíbulo vacío. Estaba segura de haber oído la puerta abrirse, pero no había zapatillas. Apoyó las manos en las caderas, perpleja, hasta que el sonido de unas garras arañando el laminado captó su atención. Al mirar hacia el mostrador, suspiró al ver unas garras familiares agarrando el borde.
Un instante después, la cabeza de un Pokémon apareció a la vista mientras la criatura se levantaba. ¿Te has metido en más líos? Preguntó la enfermera. Y veo que sigues sin entrenador. Mienfoo no se molestó en responder mientras se incorporaba y se sentaba en el mostrador. Su cuerpo magullado y maltratado era toda la respuesta que la enfermera Joy necesitaba. ¿Y qué pasó esta vez? Preguntó Joy con indiferencia, mientras se acercaba a buscar un carrito para Mienfoo. ¿Te saliste de la ruta para luchar contra Pokémon salvajes? ¿O estabas intimidando a los entrenadores en el club de batalla? Mienfoo dejó escapar un gruñido mientras levantaba la pata derecha con 2 dedos. Le molestaba que la acusaran de estar intimidando a los entrenadores. Habían venido al club para una batalla, y Mienfoo les había dado precisamente eso. No era culpa suya que fueran entrenadores tan ineptos. La enfermera Joy acercó su carrito. Un día de estos, vas a abarcar más de lo que puedes masticar, ¿sabes? Si no sabes cuándo parar, podrías acabar gravemente herido. Aparcó el carrito junto a su paciente. O te pillarán. Mienfoo se estremeció al pensar que uno de los novatos inútiles del club de batalla la atraparía mientras subía al carrito y se sentaba. La enfermera suspiró de nuevo y la llevó en silla de ruedas a la parte trasera para curarla. A Mienfoo no le importaba el dolor. Cada moretón, cada músculo adolorido, evidenciaba su creciente fuerza y habilidad. Con cada batalla que libraba, se volvía más rápida, más ágil, más intocable. Pronto, sería la Pokémon que su antiguo entrenador había querido que fuera. Cosette vería en qué se había convertido. La desdichada se arrepentiría de no haber visto el potencial que albergaba. Se arrepentiría de haber dejado ir a su Pokémon. Y tal vez, solo tal vez, recuperaría a Mienfoo. Mienfoo. ¿Me oyes? Ash deambulaba lentamente por el bosque, ahuecando las manos sobre la boca mientras gritaba. El bosque estaba en silencio, tanto por la hora tardía como por sus continuos gritos, y no había visto ni rastro de Mienfoo. Los únicos Pokémon con los que se había topado eran 4 Arbok inconscientes cerca de un árbol de bayas naranjas. Quizás había esperado demasiado para ir a buscarla. Sus amigos le habían aconsejado que le diera tiempo para que se tranquilizara, pero al ponerse el sol, todos empezaron a angustiarse. Ahora, tras 30 minutos de búsqueda, sentía un nudo en el estómago. ¿Quién sabe hasta dónde habría llegado en tanto tiempo? Mienfoo. Gritó de nuevo. Por favor, si puedes. Se detuvo bruscamente al ver un rostro familiar emerger de detrás de un árbol. Mienfoo se quedó quieta y miró a Ash por unos instantes, sosteniendo 3 bayas anaranjadas en sus brazos. Ash permaneció inmóvil, con la mirada fija en Mienfoo, esperando a que hiciera algo. Mienfoo no tardó en dar un paso al frente, se acercó a su entrenador y depositó las bayas con arrepentimiento a sus pies. Retrocedió varios pasos de la ofrenda, con la mirada baja y la cabeza vuelta. Observó de reojo cómo su entrenador se arrodillaba, recogiendo las bayas, antes de avanzar y detenerse frente a ella. Se arrodilló una segunda vez, apoyando la mano libre en su hombro, y ella se encogió de hombros ante la necesidad de apoyarse en él. ¿Estás bien?, preguntó. Ella negó con la cabeza, sin apartar la mirada. Su rostro se sonrojó al percibir la genuina preocupación en su voz. Le dedicó una sonrisa amable. «Volvamos, ¿de acuerdo?». Ella respondió con un breve y seco asentimiento. Su entrenador se levantó, con la mano sobre su hombro hasta que se giró hacia el campamento. Permaneció inmóvil, con la mirada fija en ella, hasta que ella se acercó a él. Los dos regresaron al campamento como iguales, uno al lado del otro, en lugar de que él tomara la iniciativa y ella los siguiera. Sus pasos tambaleantes se sincronizaron rápidamente, y con cada paso, ella sintió que su frustración se desvanecía, reemplazada por una mezcla de humildad y gratitud. Decidió que todavía odiaba las zapatillas deportivas, pero algunas las odiaba menos que otras. Mienfoo estiró los brazos por encima de la cabeza, recuperada y descansada tras una noche en el centro Pokémon. Estaba emocionada, llena de energía, sintiéndose ligera de pies. El gran torneo individual de Ciudad Anistar se celebraba más tarde ese mismo día, y contaba los minutos con ansiedad, lista para brillar. La noticia de que un Pokémon sin entrenador ganara el torneo causaría sensación en todo Kalos. Nadie podría ignorarla, ni siquiera Cosette. Tenemos la última actualización sobre su estado. Mienfoo se quedó paralizada al oír el nombre de su antiguo entrenador. Al girar a la derecha, vio un televisor en la tienda de al lado, donde una mujer humana con traje rojo hablaba por un micrófono. Detrás de ella había un gran edificio, que Mienfoo reconoció como uno local, a varias manzanas de distancia.
Una entrenadora prometedora, a quien muchos creían con grandes posibilidades de ganar la conferencia luminalia de este año, continuó el reportero. Cosette fue encontrada inconsciente en el bosque cerca de la ruta 18, con heridas graves. Todas sus Pokéballs estaban abiertas y vacías, y ninguno de sus Pokémon estaba presente cuando la encontraron. Mienfoo apenas respiraba mientras avanzaba, presionando las patas contra el cristal. Humanos y Pokémon la rodeaban, ignorándola, mientras escuchaba la transmisión. Los Rangers no están seguros de cómo se produjeron exactamente sus heridas. Los Pokémon salvajes que se encuentran actualmente en la Ruta 18 no causan el tipo de daño que se encuentra en el cuerpo de Cosette, que probablemente sea causado por Pokémon más grandes y fuertes, como Ridon. Se recomienda a los entrenadores que tengan precaución al transitar por la zona, por si el agresor ataca de nuevo. Cosette se encuentra en estado crítico aquí en el hospital de la ciudad de Anistar. Los médicos están haciendo todo lo posible por ayudarla, pero por el momento no se espera que sobreviva. Les daremos más información a medida que... Mienfoo se quedó mirando, sin pestañear, mientras las palabras del reportero se convertían en ruido blanco y la inundaban. Su mente estaba en silencio, vacía de pensamientos, dejándola solo con la sangre helada en sus venas como compañía. Después de un minuto, volvió a la realidad y salió disparada como un cohete, corriendo hacia el centro con toda la velocidad que se había entrenado para tener. En el 7º piso del hospital, la cama de Cosette estaba rodeada de 5 médicos diferentes. Todos gritaban, trabajaban arduamente, haciendo todo lo posible por salvar a su paciente. Ninguno se tomó el tiempo de mirar por la ventana, por donde habrían visto a un Mienfoo espiándolo. La mirada de Mienfoo se fijó en su antigua entrenadora, incrédula, sintiendo que el corazón se le desplomaba y se llevaba consigo todo su mundo. Desde que Cosette la había liberado hacía tantos meses, Mienfoo se había dedicado a su eventual regreso. Su vida había estado marcada por su sueño, tan improbable y desafortunado. ¿A dónde iría ahora? ¿Qué haría? Sin Cosette, ¿qué propósito tenía su vida? ¿Cuál era el propósito de Mienfoo sin ella? ¿Quién sería Mienfoo sin ella? Sin ningún otro lugar a donde ir, Mienfoo permaneció afuera de la ventana de Cosette durante horas y horas, hasta altas horas de la noche, el único de sus Pokémon que permaneció a su lado hasta el final.